Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de la serie del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como saben, la serie se trata del arribo a la presidencia de Donald Trump y sus posibles consecuencias para México y el mundo. Y el programa de hoy va a estar muy interesante porque vamos a hablar del tema de la seguridad, el arribo de Trump y la seguridad, que ha sido, como ustedes saben, uno de los temas más mencionados, más mentados, más hablados, más platicados por el presidente Trump y por sus consecuencias en México, por todos los analistas y por todos los interesados y protagonistas en este tema. Para ello nos acompañan insuperables especialistas, todos ellos especialistas en seguridad, en América del Norte y en el sistema político de Estados Unidos. Está con nosotros Raúl Benítez Manet, que él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y es coordinador del área de estudios de la integración del mismo centro. También nos acompaña, bienvenido Raúl, también nos acompaña Jesús Gallegos Olvera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista sobre todo en el sistema político de Estados Unidos y también en temas de seguridad. Y finalmente está con nosotros también el profesor Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, es otro especialista en seguridad y además de ello especialista en las relaciones entre gobiernos locales, es decir, entre estados de los países, por ejemplo, podría ser Arizona con Nuevo León o Tamaulipas con Texas, etcétera, a lo que se ha dado en llamar la paradiplomacia. Bien, vamos a empezar el tema, como les decía, es muy interesante porque hay sobre todo dos aspectos que en el tema de seguridad se han mencionado mucho y que pues han obviamente despertado mucha preocupación, que son el tema de la construcción del muro que Trump prometió en su campaña y que pues es algo que él está decidido a hacer, y el tema de la conversación que tuvo con el presidente Enrique Peña Nieto, en el cual insinuó o pareció platicar de la posibilidad de enviar tropas para combatir al narcotráfico de nuestro lado de la frontera. Quisiera hablar de esto, Raúl, que empezaras a hablar un poco de ambos temas para dar un contexto a la plática en general. Bueno, buenos días a la audiencia de TV UNAM y por parte del Centro de Investigaciones sobre América del Norte estamos apoyando este programa. Los dos temas calientes con México de Donald Trump son el muro y la conversación que tuvo recientemente el presidente Peña Nieto con Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos ayude al gobierno mexicano con sus tropas a combatir al narcotráfico. Según esto, según lo dicho por el presidente Trump, porque no pueden las fuerzas militares mexicanas ni policíacas con el problema. Hay un tercer tema, pero este tema es más estructural del ámbito económico, que es el Tratado de Libre Comercio. Hablando de los dos primeros temas, el muro es primero una exaltación de una política que ya existe en Estados Unidos desde hace más de 40 años, porque muro hay. Muro hay en las principales ciudades fronterizas, las ciudades hermanas, en Baja California, en Tamaulipas, en Sonora, etcétera. Hay incluso partes donde hay dos muros. Por ejemplo, es en el caso de Tijuana, uno ve el muro, luego viene una carretera en la parte estadounidense donde transitan las patrullas de la migración de Estados Unidos, y luego hay otro muro. Entonces aquí Trump está haciendo una alegoría a una inversión multimillonaria que nadie sabe en qué consiste para supuestamente construir más muro. Esto quiere decir que fortalecerían la frontera desértica, pues esto es hasta inútil, por los desiertos no pueden cruzar nadie, son desiertos inmensos, por ejemplo los que hay entre Arizona y Nuevo México con el estado de Sonora, que no tiene ningún sentido gastar dinero ahí, pero pues a Trump parece que va a invertir en industrias inmobiliarias para apoyar a sus amigos a construir ese muro. Otra parte del muro es la tecnología de drones, tecnología de sonido, porque dice que pues, los mexicanos son muy hábiles para construir túneles, y túneles y también por los desagües, entonces para escuchar los ruidos, y esto está haciendo alusión a los narcotraficantes, al Chapo Guzmán. Y otra parte del muro es que él sí ya autorizó el incremento de la nómina de los agentes que vigilan la frontera. Ahora, por parte de la polémica conversación, que no es pública, entre el presidente mexicano y Donald Trump, tenemos aquí lo dicho por el señor Trump, que primero hay un diagnóstico, la guerra al narcotráfico está fracasando.
Entonces, por lo tanto, la cooperación de Estados Unidos que se ha dado sobre la iniciativa Mérida, pues no está resultando lo que se esperaba. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que las tropas de Estados Unidos serían muy eficaces para ayudar a eliminar ese problema. Aquí el tema es que Estados Unidos ha metido tropas para combatir el terrorismo en más de 15 países en el mundo, en el Medio Oriente, en el sur de Asia, y no han tenido éxito. Por el contrario, han crecido las agrupaciones terroristas en dimensión y en número de afiliados, porque esto provoca una polarización. Y en México la reacción inmediata, obviamente, cuando se supo que había una conversación con ese contenido, aunque no conocemos la conversación, la reacción inmediata pues es lógica, de nacionalismo, invocar la soberanía nacional y la unidad nacional. Y todo esto ha generado pues, un problema donde también en nuestro país se está exaltando el conflicto con Estados Unidos como medida defensiva, ¿no? Claro, muy bien, Raúl. Esto me hace pensar en algunas otras cosas. Una de ellas, y te lo pregunto a ti, Roberto, ¿qué tan viable es la construcción de este muro desde varios términos o desde varias perspectivas? Una de ellas es la financiera, porque otra de las polémicas declaraciones de Trump es que él va a ser de algún modo que no se sabe cuál es, porque ha sido muy difuso y poco claro en ello, que México va a pagar o va a terminar pagando el muro. Es viable desde el punto de vista financiero y el otro desde el punto de vista político de los checks and balances, si va a tener el apoyo de su Congreso para poder realizar el muro, finalmente, porque también hay algunos republicanos, sobre todo ya ha habido republicanos de los estados sureños, congresistas, que se han opuesto o que han manifestado que no están tan seguros del asunto del muro. Sí, Diego, efectivamente yo coincido con lo que señalas. Hay muy poca claridad de dónde van a salir los recursos para pagar el muro, y hay que recordar que Donald Trump prometió en la campaña la construcción del muro y que iba a ser pagado por México, ¿no? Sin embargo, una vez que tomó posesión como presidente, cuando dictó la acción ejecutiva para la construcción del muro, eso también llevó a la cancelación de la visita del presidente Peña Nieto. Es decir, el muro está generando problemas en la relación bilateral. Como lo decía Raúl, ya es una política que se viene haciendo desde hace varias décadas, y prácticamente una tercera parte del muro ya está construido, ¿sí? Gran parte de Texas, por ejemplo, de la frontera de México con Texas, es el río Bravo, ¿sí? Claro. O sea, sirve como una frontera natural. Y bueno, de tal manera que Trump se comprometió en campaña, y lo que está haciendo ahorita en sus primeros días es tratar de quedar bien con su base electoral, demostrando que está cumpliendo precisamente con lo que prometió. Ha señalado que va a pagar México, pero no está muy claro. Se hablaba de un impuesto, ¿sí?, a las exportaciones de México a Estados Unidos, que finalmente expertos como Paul Krugman, por ejemplo, dijeron que pues, al final del día lo iban a pagar los consumidores estadounidenses, claro, ¿no? Paul Ryan, que es el líder del Partido Republicano en la Cámara Baja en Estados Unidos, ha dicho que él apoya esta medida y que no va a discutir nimiedades, ¿no?, sobre quién lo va a pagar. Entonces, el día de ayer precisamente se hablaba de un impuesto a las remesas del 2%, ¿sí? Incluso cuando Trump hace su acción ejecutiva para la construcción del muro, pide que se haga una investigación de cuánto se ha dado, se ha canalizado a través de la iniciativa Mérida de Estados Unidos a México, para sugiriendo que ese dinero se va a cortar y que se va a dedicar a la construcción del muro. De acuerdo a un think tank del Congreso de Estados Unidos, se han autorizado $2.600 millones a través de la iniciativa Mérida, pero solamente se han otorgado 1.600, es decir, 1.600 millones de Estados Unidos a México para el combate al narcotráfico. Si eso lo dividimos en el periodo de que ha durado la iniciativa Mérida, estamos hablando de 200 millones por año, claro, ¿sí? Entonces, llevaría casi 100 años, ¿sí?, de lo que ha dado Estados Unidos para llegar más o menos a la cantidad de $20,000 millones, que algunas estimaciones consideran por ahí lo que va a costar. En otras palabras, o sea, la ayuda que México ha recibido de Estados Unidos es muy menor comparada, por ejemplo, con la que recibió Colombia, ¿no? A través del Plan Colombia hablamos de $10,000 millones, ¿sí? Okay. En un periodo más o menos similar.
Entonces, bueno, ahí está, no hay certeza de cómo va a salir para que se pague el muro. Incluso el vicepresidente Mike Pence, yo recuerdo que después de que Trump ganó las elecciones, dijo, vamos a negociar Telcán por muro. Okay. México quiere el Telcán, nosotros queremos el muro. Entonces, incluso el presidente Trump en una entrevista el domingo dijo, ellos cuando le preguntaron quién iba a pagar el muro, dijo, ellos quieren negociar, nosotros queremos negociar, implicando de que si México quiere el Telcán, va a tener que pagar por el muro. Bueno, pero aquí hay dos cosas. Una, hasta ahorita las declaraciones públicas del presidente Peña Nieto es que México no va a pagar un solo dólar por el muro, o sea que esto que va a negociar será, pues es cuestionable, ¿no? ¿Qué puede negociar que implique no pagar por el muro? Y dos, hay otra polémica declaración a la que se refería Raúl, y con esto sigo, Jesús, que me gustaría que contestaras, que es la de enviar tropas justamente para ayudar, según Trump es ayudar, ¿no? Al ejército mexicano, que al parecer, según sus propias palabras, ha sido muy ineficaz y hasta ha tenido cierto miedo y tiene poca capacidad para derrotar a los cárteles de la droga. Por un lado, hoy también John Kerry, o ayer en la noche, que es el nuevo secretario de Estado de Homeland Security, o sea, de Seguridad Nacional, dijo que el muro va a estar listo en 2 años, que eso no nos quepa duda, ¿no? Claro. Y va a ser de los 3,000 kilómetros, que sí, hizo matices, en algunos lugares pues tendremos que acudir más a tecnología por las cuestiones ya de tipo geográfico, en fin. No aclaró, por ejemplo, el asunto del río Bravo, que de qué lado va a estar el muro, porque si lo ponen de su lado va a ser un gran gasto también en infraestructura hidráulica para aprovechar esa agua, porque el agua del río Bravo hay tratados que es de ambos países, ¿no? En fin. Bien. ¿Qué dices? Creo que tenemos que poner en la mesa algunas precisiones. Raúl lo mencionó y creo que debemos hacer ese énfasis. Es una conversación la que se ha filtrado a los medios, que no ha sido dada a conocer en términos oficiales. Es una conversación de la cual se han interpretado muchas referencias. Si habrá una intervención o no por parte de Estados Unidos, si realmente es posible, si tenemos debilidad por parte de México para aceptar esa intervención o para impedirla en un momento determinado. Y después nos encontramos con que las declaraciones fluyen desde el ámbito mexicano en una condición nacionalista, proteccionista, vinculada también a la defensa de la soberanía nacional, en un discurso grandilocuente, en donde finalmente muchos se han enrollado en la bandera mexicana en los últimos días y han señalado que tienen que salir a las calles y protestar y hacer frente a una serie de acusaciones que por parte del gobierno de los Estados Unidos, hoy dirigido por Trump, establecen en México un gran enemigo. Esto es un elemento importante porque no somos, y lo habíamos sabido, no somos un amigo de los Estados Unidos, éramos un socio en nuestros términos, en los términos de ellos, pero ahora aparentemente somos un enemigo y un enemigo capaz de hacerles daño. Bueno, esto habría que cuestionarlo ampliamente. En segundo lugar, la referencia por parte de los Estados Unidos tiene que ver con un ámbito que hemos dejado de lado, que es la seguridad fronteriza y cómo están comprendiendo ellos la seguridad fronteriza. Una seguridad fronteriza en la cual la construcción del muro es uno de los elementos más que pueden añadir. Ya se ha hablado de la tecnología, pero no son los únicos. Hay una serie de instancias gubernamentales por parte de los Estados Unidos que participan de una extensión de esa seguridad fronteriza. Vale pensar que inclusive para muchos en ese orden político-militar de los Estados Unidos, la frontera debe extenderse hacia el sur de México, inclusive hasta Centroamérica, y de ahí se han dado varias. Tapachula, ¿no? Hubo una reunión la semana pasada con los líderes del Comando Norte y Comando Sur del gobierno de los Estados Unidos, la embajadora Jacobson, y por supuesto también hubo la subsecretaria Flores por parte de México dando seguimiento de todo esto. Inclusive en México hemos hecho una reordenación de la frontera sur. En 2015 el gobierno de Velasco, de Chiapas, y la Sedena firmaron un convenio para la construcción de nuevas instalaciones militares que muy bien pueden ser utilizadas por estos. Lo que quiero decir con ello es que cuando empezamos a debatir si es viable o no es viable, ya hay una serie de mecanismos que participan tanto el gobierno de Estados Unidos como México para dar consecuencia a esta seguridad fronteriza que se amplía y donde el muro puede tener dos referencias. Hacia el interior de los Estados Unidos una visión proteccionista, pero también en el caso de México evitar este continuo de integración que para muchos neoliberales desde hace varias décadas era uno de los discursos meta. Finalmente establecer una integración con este país, generar una economía más grande. Estamos hoy, y creo que con esto podríamos cerrar, en la encrucijada de más economía y menos seguridad, o más seguridad y menos economía. Claro, ok. Ese es un buen dilema
que me gustaría abordar contigo, Raúl, porque estoy pensando en la cooperación existente, que pues, se canaliza sobre todo en el marco de la Iniciativa Mérida, y que durante todas las dos administraciones de Obama tuvo cierto peso, bajo el concepto de corresponsabilidad o responsabilidad compartida. Se entendía que el problema, por ejemplo, del tráfico de drogas o también el de la seguridad nacional era un problema de ambos países, ¿no? Con el discurso de Trump, al parecer, él modifica esta visión y piensa que es sobre todo responsabilidad de México, ¿no? Este problema del narcotráfico, porque según él, no hemos podido derrotar a los cárteles, y también el de la seguridad. El de la seguridad también tiene otra dimensión, que es el terrorismo. Trump está muy preocupado porque vayan a entrar terroristas, según él, por la frontera sur, que es algo que no ha sucedido aún, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué nos podrías decir, Raúl? Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo y con Jesús, Diego, en poner las cosas blanco o negro. Okay. Ni en Estados Unidos todos son antimexicanos, ni en México todos son nacionalistas y soberanistas. O sea, en México, la mayoría de los empresarios grandes y un sector muy importante de la clase media sí cree que debemos estar cercanos a los Estados Unidos. Y el pueblo, casi todos los segmentos populares de México tienen familiares en Estados Unidos y muchos de los cuales los mantienen. O sea, los migrantes, muchos mantienen a los abuelitos, a los papás, a los hijos. Entonces, en Estados Unidos hay muchos promexicanos, además ya se han construido estados santuarios, ciudades santuarias, entonces no es un bloque homogéneo. Donald Trump no representa a todo Estados Unidos, en eso, permíteme Jesús, estás equivocado, ¿eh? No, yo estoy coincido, no representa a todos Estados Unidos. No, pero es que dijiste muy tajantemente, Estados Unidos por acá y por allá, no. Estados Unidos es un mosaico donde ahora hay un presidente republicano, antimexicano. Fuerte, ¿eh? Sí, pero él no representa a todo el Congreso de Estados Unidos ni a toda la población de Estados Unidos, y él perdió la elección general. Él ganó la presidencia, pero perdió la elección general, y se están levantando voces en Estados Unidos para bloquear sus iniciativas tan radicales. Ahora, como dice Lorenzo Meyer en un muy interesante artículo la semana pasada, dijo, estamos regresando a la era del realismo político. Y en el realismo político poner las cosas blanco o negro es lo que más les conviene a los fundamentalistas. Claro. Y en México también hay fundamentalistas que invocan de manera abstracta la soberanía y el nacionalismo y la unidad nacional. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Negociar? Claro que habría que negociar, no nos vamos a enfrentar con Estados Unidos militarmente, esa la vamos a perder. No, eso es entonces, ¿para qué invocamos a los demonios? Los ejércitos de México y de Estados Unidos han guardado de forma muy interesante un silencio absoluto del tema. Y hacen bien, no van a meter opiniones militares, calentar el panorama. Ellos están enfriando el tema. El ejército de Estados Unidos yo no creo que quiera invadir México, y el ejército mexicano no creo que quiera enfrentarse a Estados Unidos ni la Marina. Ellos tienen segmentos de sus oficiales entrenados en ese país que aprecian las cosas buenas de Estados Unidos, de su entrenamiento militar. Les ha ayudado, por ejemplo, a la Marina Mexicana, Estados Unidos ha ayudado mucho con inteligencia para capturar a los grandes narcos. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro, yo no estoy de acuerdo con la hipótesis que dice Roberto en algunos de sus artículos de que la guerra al narcotráfico ha fracasado. Hay partes a la guerra de Calderón específicamente. No, pero hay partes de la guerra al narcotráfico que están bien. O sea, sin la ayuda de Estados Unidos en inteligencia, el Chapo andaría libre y capaz que tomando sus alimentos en los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Está siendo perseguido, pues con alta tecnología, sus gentes lo pudieron capturar, pues con ayuda también de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. No es blanco y negro la cosa, ¿no? Pero ¿cómo contextualizamos esta declaración de Trump de que no hemos podido? Es una declaración presidencial. Es una declaración del presidente de Estados Unidos, no del ejército de Estados Unidos, ni del Congreso de Estados Unidos, ni del Partido Demócrata. Es una declaración de una persona que no se sabe si se va a concretar o no. Él puede dar órdenes a su ejército y los del ejército decir, espérese, señor presidente, ya tenemos muchas guerritas de baja intensidad y asimétricas en Siria, en Irak, en Afganistán, hay terroristas por todos lados y usted quiere abrir un frente más. Tiene entre sus características que es un presidente decidido a que le hagan caso todos sus yo lo dudo, porque una cosa es andar hablando como él le gusta y andar mandando twitters, y otra cosa es mover un aparato como el Pentágono, ¿no? Aquí hubo una alusión a tus artículos directa y a tu opinión de que la guerra de Calderón, se refería a Raúl, y en general la guerra al narcotráfico ha sido un fracaso por sus estrategias. ¿A qué te refieres? Sí, Diego, claro, yo coincido con Raúl, evidentemente, y déjame ponerlo de esta manera.
La guerra contra el narcotráfico ha fallado no solo en México, sino también en Estados Unidos. O sea, hay más, lo acaba de decir hace algunos días. No estoy de acuerdo con eso. En Estados Unidos no es guerra contra el narcotráfico. La War on Drugs que implementó Richard Nixon desde la década de los 70s ha sido criticada por especialistas como Bruce Bagley, por ejemplo, donde señala de que Estados Unidos está gastando mucho dinero, muchos recursos, pero que el consumo, por ejemplo, es lo que iba a decir ahorita, todavía sigue, ¿no? El consumo no ha bajado. Okay. Desde varias ópticas se ha tratado de acabar con el consumo de drogas, el tráfico de drogas. No ha tenido éxito en México, considerando, por ejemplo, los niveles de violencia. ¿Pero en qué sentido ha sido un fracaso? Espérate, está mal, Roberto. En Estados Unidos no hay guerra contra el narcotráfico, es un problema de salud. De salud pública. Sí, sí. Bueno, pero en México sí, ¿no? La guerra fracasada, según Roberto, es la que se es la de libra México. en México. Sí, pero hay que poner las cosas así. Claro, sí. La guerra contra el narcotráfico, bueno, voy a retomar otra vez la explicación, ha fallado porque nada más se han detenido los grandes capos del narcotráfico, pero el tráfico de drogas continúa, la violencia sigue, en los últimos 2 años ha aumentado la violencia y es posible que tengamos un sexenio con más violencia que el anterior. Es un problema estratégico, según tú. O sea, haberse enfocado en detener a los grandes capos y no en otro tipo de acciones. Jesús. A ver, permíteme, Jesús. No he terminado el argumento, ¿no? Podemos decir que tenemos un país más violento, que tenemos un país con cárteles de la droga, que todavía proliferan en México, están más fragmentados, están más divididos, pero eso no significa que yo estoy criticando la cooperación con Estados Unidos. En mis publicaciones hay un libro que coordinamos que se llama Cooperation and Drug Policies, Cooperación y Políticas Antinarcóticos, donde nosotros enfatizamos que más que reducirse el apoyo de Estados Unidos, necesitamos más la cooperación de Estados Unidos, las acciones que forman parte de la estrategia. Pero eso no va a pasar con Trump, al parecer, ¿no? Eso es lo que creemos que no va a pasar con Trump. Más cooperación en temas de narcotráfico, sí, por ejemplo. Exactamente. O de programas de seguridad fronteriza. Por ejemplo, el programa famoso que surgió después de 2001 y de los ataques de fronteras inteligentes, pues está casi dormido. ¿Qué me dices? Sí, pero hay que precisar una nota nada más. El sistema penitenciario señala que en los últimos 10 años la población en situación de cárcel se ha incrementado y el 30% de ese incremento tiene que ver con gente relacionada con el narcotráfico. Es decir, no solamente se ha capturado a los grandes narcos, también muchos narcomenudistas, claro que esos son los que no pueden pagar por su salida o finalmente, ¿no? Sí, pero no se ha concentrado y ha tenido otro tipo de efectos, atrofiando por esto el sistema de administración de justicia en este país y de procuración. Ahora, en efecto, no se debe de ver blanco y negro y sin embargo, Raúl, muchos en este país y en Estados Unidos han intentado polarizar las posiciones en torno al tema de seguridad. Yo coincido, esto nos lleva a una serie de errores, no solamente en señalar si todos apoyan a Trump o todos queremos apoyar a Peña Nieto o no. Simple y sencillamente dar cuenta a partir de estos elementos que ahí están las áreas de negociación. Esas áreas de negociación que son las que están generando pues, dificultades de entendimiento por parte del lado de Estados Unidos. Dar cuenta de todos estos aspectos estructurales, dar cuenta de todos estos actores que participan con diferentes niveles de protagonismo y de incidencia, pero que todos ellos dan cuenta de una revisión amplia de la seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente los elementos de Fuerzas Armadas y sus dirigentes. Y en el caso mexicano, en efecto, también hemos encontrado una disciplina militar que durante las últimas décadas pues, ha sido muestra de este seguimiento, aún en contra de los errores que han establecido los ejecutivos. Sin embargo, ya se daba también seguimiento de 2 veces que ha dicho el ejército no al presidente Peña Nieto. Jesús, me están llamando a una pausa. Quiero pues, un poco resumir todo el asunto. Estamos hablando, le digo al público, sobre la posible fallida estrategia de guerra contra el narcotráfico, a lo cual aquí ha generado un debate porque algunos de los panelistas piensan que ha tenido aspectos positivos esta lucha y esta cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico, y tenemos que contextualizarla en un aspecto mucho más amplio, que son las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos a raíz de la llegada de Trump a la presidencia, porque este señor presidente de Estados Unidos ve a México en ciertas formas como una amenaza
una amenaza, sobre todo porque él dice, y lo ha dicho así abiertamente y directamente, México se ha aprovechado de Estados Unidos en algunos aspectos como el comercio. Yo creo que regresaremos con esto. También podemos tocar el tema de las estrategias contra la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo, porque esta es una obsesión también del presidente Trump. Y, pues, por ejemplo, hay una que está siempre sobre una de las posibles estrategias de la guerra contra el narcotráfico, es la legalización. Bueno, nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por permanecer con nosotros en este panel sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos, la relación bilateral con México y la seguridad en general, la seguridad nacional y la seguridad de la frontera sur de ellos, norte de nosotros. Antes de continuar, quisiera recordar a todo nuestro teleauditorio que ustedes pueden llamar con algunas preguntas e incluso a las personas que llamen por teléfono o se comuniquen con nosotros por vía de correo electrónico. Las dos informaciones, teléfonos y correos electrónicos, están apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Nosotros en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte les regalaremos algunos libros, algunos de los cuales, por ejemplo, pueden ustedes ver en nuestra mesa, le pido a la cámara que los enfoque, y muchos de los cuales tienen que ver con temas tanto de seguridad como de la relación bilateral. Por ejemplo, aquí tenemos uno de uno de los temas básicos de la relación, que es la migración, y es la migración de retorno, que es un aspecto muy importante que pues también ha ocupado las declaraciones, los pensamientos y los twitters de Trump, ¿no? De Donald Trump. Bien, estábamos cuando llegó la pausa hablando un poco de dos cosas. Uno, las estrategias del gobierno de México para la seguridad nacional, para la guerra contra el narcotráfico, y dos, también las estrategias del gobierno de México para las posibles negociaciones que seguramente se van a abrir en todas las materias con Estados Unidos. Aunque el presidente Trump ha dicho que su principal prioridad es renegociar el Tratado de Libre Comercio, al que ve como un maltrato, un trato nefasto, dice él, un desastre para Estados Unidos, así lo ha dicho abiertamente. Los otros temas también han estado en el candelero, y el presidente Peña Nieto y el canciller Videgaray han dicho que la negociación tendría que ser en bloque, o sea, todo junto, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Raúl? Bueno, mira, aquí hay que separar. Una cosa es el Tratado de Libre Comercio, que sí es una negociación muy importante para México, estructural, porque puede afectarnos a todos, puede hacer reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano, la capacidad exportadora de muchas industrias transnacionales instaladas en México puede ser afectada. Y otra cosa es la guerra al narcotráfico. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha afirmado aquí de que ha sido un fracaso total. En muchas partes del mundo la guerra al narcotráfico ha sido exitosa. Estados Unidos hizo una guerra al narcotráfico muy exitosa en el Caribe y precisamente por eso se vino a México. Hubo una guerra al narcotráfico en América del Sur, con el tema de la erradicación de plantíos de coca, etcétera. Esa no ha sido tan exitosa, pero Estados Unidos sí logró acorralar a los grandes narcotraficantes colombianos en los años 90 con sus programas de ayudas al gobierno colombiano. Entonces hay partes de la guerra al narcotráfico que funcionan, que son exitosas. Por ejemplo, en la asistencia de Estados Unidos a México, es muy exitosa la reconstrucción de los sistemas de inteligencia militares para darle seguimiento a las grandes organizaciones criminales mexicanas. Entonces yo no lo pondría tan negativo. Ahora, que tiene una consecuencia paralela en victimización de gente inocente, civil, y eso sí. Y que hay un problema de derechos humanos, sí. Pero aquí tenemos que verlo de forma realista. Y de explosión de la violencia, ¿no? Sí, por eso, problema de derechos humanos y generalización de la violencia. Entonces hay que ponerlo en un relativo. Tiene efectos positivos, tiene efectos negativos. Lo que sí es que el presidente Donald Trump hace un enunciado en una llamada telefónica a otro presidente, en este caso el mexicano, de que puede meter tropas a ayudar a la guerra al narcotráfico. Hace 101 años, exactamente hace 101 años, en febrero de 1916,
hubo una invasión militar de Estados Unidos comandada por el general Pershing, tolerada y aceptada por el que entonces era jefe del gobierno mexicano, no era presidente constitucional en ese momento, por Venustiano Carranza y las fuerzas constitucionalistas, porque Pancho Villa era el enemigo de las fuerzas constitucionalistas y también había atacado Estados Unidos, y entonces Estados Unidos entró a perseguir a Pancho Villa y fue un total fracaso. Entonces ahí es otra cosa. Los ejércitos en el mundo... Tú dices que una invasión, no invasión, vamos a poner... Ocupación. ¿Una ocupación americana actual sería un fracaso? Sí, porque mira, en el mundo los ejércitos, incluido el de Estados Unidos, incluido el de México, tienen muchos problemas para hacer guerras asimétricas contra enemigos irregulares, y los narcotraficantes son unos de esos, igual que los terroristas. Estados Unidos sí ha fracasado en su guerra contra el terrorismo en algunas partes del mundo en términos militares. Que se empeñaron en una guerra contra Al-Qaeda, la acorralaron, pero apareció un enemigo más poderoso que es el Estado Islámico, el ISIS. Entonces, tiene más poder el ISIS, incluso llegó a ocupar, ahorita lo están combatiendo, pero llegó a ocupar porciones muy importantes, casi la mitad de Irak y todo el sur de Siria. Entonces, combaten a Al-Qaeda, lo destruyen, pero brota otro enemigo más poderoso que es el Estado Islámico. Esa es la consecuencia de la dificultad para encontrar estrategias correctas contra enemigos irregulares. Si Estados Unidos embarcara con sus tropas, meterlas a México, aun con el apoyo o sin el apoyo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, aquí suponemos que dio a entender que sería con el apoyo. Claro. O sea, que no es de que se van a enfrentar los ejércitos. Pero es para combatir al narcotráfico. Bueno, eso lo aclaró después el mismo. Sí, no es para combatir al narcotráfico. Ahora, esas tropas serían repudiadas por la población en donde se desplieguen, por ejemplo, en Sinaloa o en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Reynosa. Estados Unidos ha ocupado México en ciudades fronterizas. La única donde penetró fue hacia la Ciudad de México en la guerra donde se perdieron la mitad del territorio. Pero el resto, la ocupación de 1914 fue solo en Veracruz, la de 1916 fue solo en el norte, en llanuras desérticas del norte. ¿Por qué? Porque si penetran sus tropas sin el aval de los mexicanos o del gobierno mexicano, se enfrentaría a una resistencia popular tremenda. Y ahí ya nadie les garantiza que van a tener éxito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es una declaración presidencial que no ha sido avalada ni discutida en el Congreso de Estados Unidos, y los militares de Estados Unidos han guardado mucho silencio sobre eso, afortunadamente. ¿Tú estás de acuerdo con eso de que si hubiese una ocupación americana en la frontera norte con el pretexto o con la explicación de venir a combatir el narcotráfico, enfrentaría una resistencia popular? Bueno, la presencia policíaca y militar en la frontera por parte de Estados Unidos ya está. Pero no uniformada. No uniformada. Es decir, esto es lo que tenemos que conocer. La gente inclusive identifica a los oficiales en la frontera que sabe que son estadounidenses. O sea, se entiende que hay una cooperación. Y a nivel mediático hemos visto este ejercicio de enviar piedras a la policía por parte de la población. En fin, este repudio como tal está focalizado en algunas áreas, pero tiene que ver más con el tema migratorio, con el tipo de represión que se ha hecho, que con el tema de seguridad. Okay. Cuando se hace ese discurso y que tiene que ver con el combate al narcotráfico, pues hay que pensar que mucha de esta sociedad fronteriza en realidad no estaría en contra, me parece, de la intervención estadounidense, sino en contra de un modus vivendi que ellos tienen ahí muy bien establecido. No digo que todos en la frontera sean narcotraficantes, pero en la frontera hay una población que vive de estas condiciones vinculadas al narcotráfico. Ahora, Roberto, el muro, vamos a volver un poco al tema del muro. Realmente hacer un muro de 3,000 kilómetros, como lo ha descrito Trump, que va a ser alto, muy impenetrable, con mucha tecnología, va a detener decididamente, va a frenar los niveles de migración, va a evitar, por ejemplo, que se llegara a colar algún terrorista, que hasta la fecha nunca ha pasado, o no hay documentados ataques terroristas por terroristas que hayan entrado por las fronteras de México, y va a evitar el tráfico de drogas, o sea, el trasiego de drogas hacia los consumidores americanos. ¿El muro tiene esa capacidad, como lo están imaginando? Bueno, yo creo que no. Sí, te tendría que contestar de una manera tajante. Y bueno, algunos investigadores estadounidenses
han remarcado, por ejemplo, que un gran porcentaje de las drogas ilícitas que cruzan la frontera de México a Estados Unidos lo hacen por la vía del comercio legal, ¿no? Por las carreteras, y eso ya lo han mencionado varias gentes que precisamente a través del tratado, justamente después del Tratado de Libre Comercio, es cuando aumenta el flujo de cocaína, por ejemplo, en la década de los 90s, y estamos hablando que una parte importante lo hace a través de canales que usa el comercio legal, ¿sí? Incluso lo ha reconocido el presidente Obama, y en ese sentido yo creo que el expresidente Obama, y en ese sentido yo aquí remarcaría lo que ha estado en esta mesa de discusión, la importancia de la cooperación. Claro. ¿Sí? La mejor manera de tener todos estos flujos migratorios de drogas ilegales no es a través de la construcción de un muro, sino es a través de la cooperación con México. Hay que decirlo que México ha sido un aliado importante de Estados Unidos en términos de seguridad. Después de los atentados terroristas se ha reforzado esa cooperación, el combate también al narcotráfico a través de la Iniciativa Mérida. Obviamente ahorita estábamos hablando de las limitaciones, pero si tú me preguntas que si esa es la fórmula, yo creo que sí. O sea, sí, yo critico y criticamos a la Iniciativa Mérida y los resultados, pero creemos que se debe de reforzar la cooperación con Estados Unidos, porque el problema del narcotráfico, el terrorismo, son problemas globales, son problemas transnacionales. Ahora, que abarcan varios países, y se necesita cooperación, información de inteligencia, que ya se había logrado con la Iniciativa Mérida. La postura de Trump, que no se sustenta en la realidad, lo único que está haciendo es poner en riesgo todos los avances que se han logrado en términos de seguridad con México. México es una contención de la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, y hay que recordar que ya en los últimos años la mayor migración a Estados Unidos son de centroamericanos, no de mexicanos. Y justamente a eso quería llegar, Roberto. La postura de Trump en el tema pues cambia radicalmente la visión, ¿no? Porque pues no se podría esperar, o al parecer no va a haber esa misma cooperación que hubo con otras administraciones de Estados Unidos. Raúl, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo está el asunto de continuar con grandes niveles de cooperación en la lucha contra el narcotráfico con iniciativas parecidas a la Iniciativa Mérida, o en temas de seguridad fronteriza? Porque también hay que tener en cuenta los pesos y contrapesos. ¿Qué tanto va a estar apoyado Trump por su propio Congreso para llevar adelante el tema del muro, o de hacer pagar a México, o de deshacerse un poco de este tipo de cooperación? Mira, aquí hay un tema. México y Estados Unidos actualmente colaboran mucho en migración, temas migratorios, se comparte información, etcétera, en defensa e inteligencia. Pero si Trump sigue agrediendo a México verbalmente, la opinión pública y el Congreso mexicano, ya olvidémonos del Congreso de Estados Unidos, hablemos de México, le van a decir al presidente: oye, espérate, ¿cómo nos está agrediendo tanto y encima seguimos cooperando, haciendo lo que ellos quieren? Va a llegar un momento, si él sigue agrediendo a México, que los diputados y senadores mexicanos de los segmentos más nacionalistas, que están en el PRI, que están en el PRD, que están en el Morena, menos en el PAN, van a decir: espérate, secretario de la Defensa, ya no puedes seguir cooperando con el ejército de Estados Unidos porque es demasiada la agresión. Entonces, el límite va a ser la opinión política y la opinión pública mexicana, que van a presionar al presidente y a los ministros militares y al director del Instituto Nacional de Migración y al secretario de Gobernación de: hasta aquí llegamos con las agresiones. Pero depende del nivel verbal de agresión que maneje Trump. Pero es tan impredecible, y de repente la bilirrubina, o como se le diga, la adrenalina, se le eleva y empieza a decir tuitazos y tonterías, que ni en el Congreso de Estados Unidos, ni el número 2 de la política de Estados Unidos es Paul Ryan, el jefe del Congreso. Es el número 2. Yo creo que él no cree ni en el 80% de las cosas que dice Trump, pero en este momento está tranquilo. Cuando estaba en la campaña de Trump, Paul Ryan se enfrentó a Trump, dijo: esto no es posible, etcétera. Muchos congresistas republicanos son personas muy decentes, muy educadas, pero ahorita pues es su líder, Donald Trump, pero va a haber un momento que van a decir: ya, esto no se vale. Entonces ahí Donald Trump o tendrá que moderarse, o seguirá con la vía presidencial haciendo cosas pues
como se le Bueno, pero ocurra. es que es justamente lo que despierta preocupación, ¿no? ¿Hasta qué grado se puede moderar? ¿Hasta qué grado va a encontrar ciertos contrapesos reales, tanto en su Congreso como en sus gobernadores? Ya vimos el caso de California, ¿no? Que tiene el gobernador de California una visión totalmente contraria y que dice que no se va a sujetar a lo que Trump le dice, ¿no? Y muchas ciudades de California, de Texas, de Arizona, de New Jersey, de Illinois, se están convirtiendo en ciudades santuario Claro. en contra de Trump y se están levantando en contra de Trump. Y Están eso a diciendo, pesar de ver, que él nos- las amenazó con quitarle los fondos federales a Ahí esos está estados. la respuesta, una de las claves al interior de Estados Unidos. Yo no demitaría Bueno. el trabajo que está haciendo el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, está en un proceso de adecuación. Finalmente, muchos de estos representantes también se deben a las bases locales y finalmente en estas condiciones tienen una reelección en 2 años en donde tienen que estar pensando en un tiempo más corto que el que se tiene en México, por ejemplo. Y sin embargo, me parece que lo que vale la pena señalar es el proceso de judicialización de las decisiones políticas que está tomando Trump en Estados Unidos y que ya le están dando algunos obstáculos iniciales. Desde luego, esto en el marco de los tribunales estatales. Ya en el federal vamos a ver algunas Con el dificultades. federal se opusieron a la ley migratoria. Apenas, ¿sí? Un juez federal de Un juez Washington federal. le No, bloqueó el decreto ejecutivo pero cuando migratorio. llegue la Y un Suprema Corte de tribunal Justicia. colegiado con 3 jueces, también federal, no le dio entrada a una especie de amparo o a una Claro, especie de revisión. y vamos que en pidió ese él. proceso de judicialización, entonces va a generar también pues precedentes que, como sabemos en el caso del sistema judicial estadounidense, pues dará oportunidad a nuevas redirecciones en el ámbito político. Y en el caso mexicano, a ver, yo que hoy quiero señalar, pues no estoy tan seguro de que estos nacionalistas mexicanos, por ejemplo, le pongan límites al presidente cuando lo que en realidad quieren es tirar al presidente. Son Y- nacionalistas a la antigüedad, Antigüedad, nacionalistas de ¿no? guarache. De guarache. De Y- sombrerazo de mariachi y de y guarache. son corruptos. El problema es ese, que no y tienen mucha tienen legitimidad legitimidad. muchos Yo nacionalistas. quisiera que también, porque nos queda poco tiempo, enfocar y alejar lo que muchos analistas dicen un poco el ente, lo muy particular que es la relación bilateral, para ver cómo esta relación se enmarca en los temas de seguridad mundial, en los temas de seguridad globales. Y en este caso, bueno, las declaraciones un poco, pues ahora sí que han girado de un lado a otro de Trump respecto de la OTAN, Raúl, porque primero dijo que la OTAN era un fracaso total y ahora sí, hace poco declaró que él va a apoyar a la OTAN y luego también coquetea con Putin y esto también tiene que ver con su visión general hacia el sur, ¿no? Hacia México y hacia América Latina. Eso es lo que no sabemos qué va a pasar dentro del ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos es pro-OTAN, 100%, es antirruso. Claro. Históricamente tiene 60 años de estarse peleando con la Unión Soviética, Pero entonces no así Trump, al parecer, y Putin pues fue muy agresivo y muy conflictivo con Obama y de repente pues, son amigos el presidente de Estados Unidos y Putin, cuando en Estados Unidos hay una tendencia antirrusa muy grande porque en Rusia hay mucha corrupción, porque Putin es otro zar que también hace las cosas como le vienen en gana, sin tener en consideración nada. Estados Unidos se opuso a la guerra con Ucrania, donde Rusia se la adueñó y la OTAN se expandió y ahora Trump está cambiando esos paradigmas. Yo no creo que los militares de Estados Unidos estén muy contentos con eso, pero están callados. Claro, pero bueno, las últimas declaraciones de Trump se moderaron mucho porque ahora lo que ha dicho es, ok, vamos a seguir con la OTAN, lo único que les pedimos es que paguen lo que deben, ¿no? El 2% Eh, de su PIB. a cada uno de ellos. Sí, que tienen que invertir el 2% de su PIB Sí. En para la dar OTAN. seguimiento. Sí, es una cuestión de negocios. Y al no final pasará del lo día. mismo porque ahorita están sus primeros 100 días, que es cuando él marca la línea y muestra su fuerza, ¿no? Entonces, no pasará lo mismo que haya una especie de moderación impuesta un poco por las circunstancias, como tú dices, por la judicialización, por los gobernadores y alcaldes de la ciudad de su santuario, La protesta por social. los grupos, por la protesta social, por la sociedad civil, en fin, que lo hagan de algún modo terminar moderando algunas de sus posiciones. Bueno, seguramente habrá asideros de todos estos grupos de acuerdo a sus intereses, pero lo que señalaba Raúl, y en esa parte coincido, es la revisión fragmentaria del orden político estadounidense, en donde todos sus intereses pues tienen respuesta en función también de una coordinación. Esta protesta social, de acuerdo a que sean beneficiados con programas de asistencia o en un momento que no sean perjudicados con algunos impuestos. En el caso de las Fuerzas Armadas estadounidenses, con que no sean castigadas, inclusive con ese mismo ejercicio presupuestal y que en un momento puedan tener este protagonismo que han tenido en los últimos 70 años, por no decir en toda su historia. No hay que olvidar que el primer presidente de los Estados Unidos fue un militar.
Y que en estas Bueno, condiciones... todos los primeros nuestros presidentes de los presidentes países de Estados son Unidos militares porque salen de guerras civiles y eso, Claro. ¿no? Eso Pero- no marca nada. No, pero da una historia, Y además pues, hay de ¿no? militares a De militares, ¿no? claro. No, o sea, sí ha habido militares militares. después, Varios, hasta Eisenhower. después de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, Eisenhower, ¿no? Y etc. todo esto. Entonces tenemos esa evaluación y todos los grupos están correspondiéndose en estos 100 días también a una adecuación a las declaraciones del presidente Trump, y que me parece que sería inclusive imaginable que en este mes de mayo tengamos un primer corte de caja de lo que hizo y lo que no alcanzó. Ya hemos visto algunas notas que señalan de las acciones ejecutivas que ha firmado en los últimos días, pues lleva aproximadamente un par de decenas que han cumplido con las promesas de campaña. Claro, lo que sí es cierto, y se los pregunto a los tres para que vayan un poco concluyendo porque nos queda poco tiempo, es que Trump ha tenido un discurso antimexicano muy fuerte, tiene como una especie de visión de México como un enemigo, se lo buscó como enemigo. Estados Unidos ha tenido varios enemigos, Rusia fue uno de ellos, la Alemania de Hitler obviamente fue otro, el terrorismo árabe y los musulmanes otro. Ahora parece que Trump eligió a México, también a los musulmanes, pero sobre todo a México como su enemigo. ¿Cómo vamos a poder nosotros contrarrestar esta visión? O sea, ¿cómo vamos a penetrar, con quién nos vamos a aliar en la sociedad americana como para que esta visión no sea tan perjudicial para los años que se vienen, ¿no? Hablamos, Diego, de la cuestión ahorita de los estados y evidentemente la renegociación, voy a meter un poco aquí el Tratado de Libre Comercio, pero la renegociación del TELCAN va a afectar a 25 de los 50 estados que tienen a México como su primero o segundo socio comercial. Claro. Habrá que ver cuál es la respuesta de esos estados, principalmente los fronterizos, Texas, California, Michigan, principalmente Texas va a ser el más afectado por una eventual salida de Estados Unidos del TELCAN, que parece que para allá apunta todo, ¿no? El problema es que Trump nos agarró como enemigos por un déficit comercial de alrededor de $60,000 millones que tiene Estados Unidos con México, pero no menciona nada del déficit comercial que tiene con China, ¿no? Que es 6 veces más grande. Incluso Alemania y Japón tienen un déficit más grande que hay con México, ¿no? Entonces, como tú decías, ¿no? La caracterización de México como el enemigo de Estados Unidos no está sustentada en hechos reales, ¿no? Y yo me atrevería que también el análisis de seguridad... Pero aún así es peligrosa. Sí, no, claro. Entonces estamos negociando con una persona que trae una visión sesgada de México, ¿no? Negativa, ¿no? Claro, Jesús. pero a ver, de acuerdo a la pregunta, ¿cuáles son estos mecanismos? ¿Con quién se tiene que acercar? La semana pasada estuvo Mancera en California, en Los Ángeles, tratando algunos temas de índole de la ciudad, y que en este sentido pues ha venido buscando este apoyo del gobernador de California y por supuesto también de algunos alcaldes de ciudades que se han vuelto santuario. Y también lo ha hecho en diferentes manifestaciones grupos de la sociedad civil, Zacatecas, Michoacán, por supuesto, Puebla, con sus federaciones que están presentes en Estados Unidos y que dan seguimiento, ¿no? A todo este tema de las remesas, que además la semana pasada nos dan a conocer un dato importante de $25,000 millones que ingresaron prácticamente bajo este rubro. Entonces nos encontramos con un criterio de actores subnacionales, pero que no hay que dejar de lado, que Mancera está pensando en la presidencia, es decir, no lo hace en un ejercicio bondadoso o de estadista, lo hace por un interés político. Y me parece que estos intereses políticos están generando también una opacidad de las relaciones bilaterales. A ver, Raúl, concluyendo un Mira, poco. hay muchos aliados de México en este contexto. Canadá es un aliado de México, pero el primer ministro de Canadá está muy cauteloso. Los Incluso llegó a declarar que cada quien por su lado, ¿no? Todo California, republicanos y demócratas, son aliados de México. Schwarzenegger ya se peleó con Trump y Schwarzenegger es el representante de los republicanos californianos pro-mexicanos. Él fue muy buen gobernador de California en respecto a los mexicanos. De 4 estados fronterizos, solo Arizona es medio hostil a México, o sea, California, Nuevo México y Texas son muy pro-mexicanos. Okay. Los republicanos que gobiernan Texas, donde ahí hay un monopolio político de la familia Bush, son muy pro-mexicanos. La familia Bush está calladita, pero ellos tienen el control y tienen muchas relaciones con los petroleros, por ejemplo, en Texas, con los importadores de tejanos que importan productos mexicanos. Texas está inundada de inversiones mexicanas. Claro. Bueno, digo ya un poco redondeando porque me avisan que el programa está a punto de terminar. Tendríamos como 10 segundos cada uno, 20 segundos para dar una conclusión específica sobre lo que ustedes
prospectivamente consideran que puede pasar en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, yo coincido en general aquí con lo que se ha planteado de que la cooperación debe prevalecer, ¿no? La cooperación entre México y Estados Unidos en términos de seguridad, que México ha sido un gran aliado y que Trump debe de reconocer eso, ¿no? A partir de ahí, creo que la relación va a cambiar. Sin embargo, como lo decíamos ahorita, todas las observaciones de Trump es muy impredecible, ¿no? Entonces, yo apostaría por una mayor cooperación. 20 segundos, Jesús. Corto plazo seguiremos con la misma polémica. Mediano plazo se empezarán a dar seguimiento de las históricas relaciones que hemos tenido y en el largo plazo mantendremos esta diferencia que nos ha mantenido asimétrica con los Estados Unidos. Raúl. Yo creo que el gobierno de México debería de estar menos conciliador, un poquito más duro, porque también Trump solo escucha cuando lo presionan. Sí, Entonces, tiene esa personalidad. Pero el gobierno de México tiene que ser consciente de sus debilidades. En lo interno está siendo acusado de corrupción, etcétera. Tendría que dar un giro el gobierno de México para realmente encabezar un frente mexicano racional, sabiendo hasta dónde puede y buscando aliados. En Estados Unidos el gobierno de México no es un gran aliado, ni en California ni nada, porque lo perciben muy corrupto, muy débil. Es México en general, la sociedad mexicana, ¿no? Ok, pues muchas gracias a los tres. Raúl, Jesús, Roberto, por haber acompañado esta plática de hoy. A nuestro auditorio pues también les damos las gracias. Les recordamos que esta serie continúa, que vamos a tener otros programas. Vamos a hablar, tenemos uno específicamente dirigido al tema del Telecán y de la economía. Tenemos otro también dirigido en específico y en concreto al tema de la migración, que serán las próximas emisiones. Y bueno, les recordamos que ustedes pueden llamar a los teléfonos que han estado apareciendo en pantalla, escribirnos a los correos electrónicos. Nosotros tenemos obsequios de los libros que se generan por las investigaciones del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y también pueden hacer preguntas concretas que yo aquí comprometo a nuestros especialistas a que les contesten también por la vía del correo electrónico. Les agradecemos mucho a nombre del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y también a nombre de TV UNAM. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias.